Alors, la première fois que je me suis inscrite au sport, donc j'étais accompagnée de ma mère parce qu'il fallait l'autorisation d'un adulte. On a rencontré le prof de sport qui nous a dit, bah voilà, elle peut faire de la boxe, du tir à l'arc, du judo. Et ma mère a dit, bah écoutez, tout sauf la boxe. Et je lui ai dit, si, si, moi je veux faire de la boxe. Et c'est comme ça qu'a commencé l'aventure parce que j'ai pratiqué ce sport pendant presque 20 ans. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous, c'est moi, c'est Mike. Ah, les voy a ayudar un poquito a hacer la tarea para que lo hagamos, lo tratemos de hacer todo en la duración de este audio y que no tengan mayor problema, ¿ok? Vámonos entonces a la page 92. Y là vamos a encontrar unas fotografías de obviamente que son como deportes, ¿ok? Tenemos el título que es Santé et Sport. Yo creo que sport sí es una palabra que reconocen. Santé significa salud, ¿ok? Entonces vamos a hablar sobre la salud y los deportes para conocer los beneficios como de los deportes que tenemos ahí. El primero que tenemos l'aviron, ¿ok? L'aviron. El segundo que tenemos es la marche. Le troisième, c'est le pilates. Le quatrième, c'est la natation. Après le cinquième, c'est le judo. Et après le sixième, c'est le basket. ¿Ok? Entonces, alors, vamos a leer juntos. ¿Ok? Dice, Français, voyagez-vous. Aujourd'hui, nous avons su que le sport est bon pour la santé. Mais nous sommes de plus en plus sédentaires. En France, sur 5 d'éclairs n'est pas eu n'est plus faire de sport. Pourtant, pratiquer 30 minutes d'exercice physique par jour peut avoir des bénéfices sur notre santé physique et mentale. Protéger notre cœur, rester en forme, réduire le stress, nous aider à mieux dormir, à mieux manger. Lisez notre dossier et vous commencerez, si vous n'êtes pas convaincu, ou continuerez a faire de sport. ¿Ok? Entonces básicamente es la lectura sobre los beneficios de la salud y de hacer deporte. ¿Ok? Ahora vámonos con vocabulario más directo. ¿Ok? Tenemos palabras como santé, que ya dijimos que es salud, sedentaire, que significa sedentario. ¿Ok? Después tenemos exercice physique, que yo creo que es bastante comprensible, y se refiere al ejercicio físico. Después tenemos benefe, que son obviamente los beneficios, ¿ok? Y luego tenemos más vocabulario nuevo, que tenemos el verbo protéger, que es proteger. Tenemos la palabra cœur, corazón. Rester en forme, es estar en forma. Réduire el estrés, reducir el estrés. Tenemos mieux dormir, es dormir mejor. Mieux manger es comer mejor. ¿Ok? Entonces, creo que ahí no tenemos mayor problema. En la página siguiente tenemos otra parte de lectura, ¿ok? Que dice, nos spécialistes santé donnent leur avis. Testez vos connaissances, ¿ok? Estos son avisos para poder verificar nuestros conocimientos. Tenemos las opiniones de varias personas, que en realidad son doctors, ¿ok? Y después tenemos cada opinión. Dice, ce sport peut être pratique à tous les âges. C'est une des meilleures manières d'entretenir ses muscles à son rythme et à plein air. ¿Ok? Eso es una opinión. Después tenemos el doctor Hakim Badem. Dice, c'est un sport complet et physique. En général, les arts martiaux permettent de musculer l'ensemble du corps. Ils font aussi travailler les articulations et ils facilement la concentration et la maîtrise de soi. Después tenemos la opinión del doctor Laurent Henault. Dice, c'est sport nautique et complet. On muscule tout le corps, le ventre, le bras, ainsi que les jambes. Quand il est pratique à deux, il permet de travailler la synchronisation. ¿Ok?
Después tenemos Dr. Esther Verdier. C'est un sport intense, idéal pour les gens. Il demande un bon esprit d'équipe de la coordination. Il muscle les jambes, les cuisses et les mollets, mais aussi la haut du corps, les épaules, les bras et les poignets. En plus, il est bon pour le cœur. Okay. Después tenemos el ejercicio que describe el docteur Rosenhubert. C'est la première chose que je recommande aux patients qui se plaignent d'avoir mal au dos. C'est une activité qui ossoplie, muscle le dos. Ok, después tenemos la opinion de la docteure Isabelle Vallée. Dice, cette activité est bonne pour affiner sa silhouette et je la recommande souvent pour accompagner une perte de poids. Mais c'est aussi une bonne manière d'évacuer le stress car on apprend a controlar ses mouvements et sa respiración. Ok, todas estas descripciones tienen que ver con los ejercicios que tenemos en la página anterior, ¿ok? Y obviamente están describiendo para qué funciona cada una. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? En el número 1 estoy en la page 83, ¿ok? En el número 1 dice, le exercice 1, lisez le titre et l'introduction du dossier. Quels sont leurs objectifs? Cochez le bon réponse. Ok, tenemos tres opciones para poder titular el ejercicio, ok, la lectura. Dice la primera, encourager le français à faire du sport. Le numéro 2, c'est informer des risques du sport sur la santé. Au numéro 3, informer de bénéfices du sport sur la santé. Ok, tenemos tres opciones. La primera es advertir o inducir a los franceses a hacer deporte, informar los riesgos del deporte y la salud, y después informar los beneficios del deporte y en la salud. ¿Ok? Entonces tienen que escoger ahí cuál ustedes creen que es la correcta. ¿Ok? Le numéro B, c'est lisser les recommendations des spécialistes de quel sport par chacun d'eux. ¿Ok? En el ejercicio B, lo que ustedes tienen que poner justo del lado izquierdo, junto al nombre de cada doctor, tienen que poner a qué ejercicio pertenece cada opinión. A l'aviron, a la natación, la marche, le judo, le pilates o le basket. ¿Ok? Lo ponen ahí junto. Después tenemos en el C, dice, parmi les sports mentionnés, quel sport vous intéresse le plus? Quels sont les bénéfices de cet sport? Parlez en entrevue. Ok, aquí tenemos que usar una parte de la gramática que justamente la tienen ahí, que dice je préfère. Ok, es básicamente como en español, yo prefiero. Ok, lo que tienen que hacer es básicamente replicar esa oración con su información. Por ejemplo, en mi caso podría ser je préfère le gym. Ça fait travailler tout le corps, le bras, le jambe, la poitrine, la fesse, ¿ok? Eso es lo que tienen que poner ahí abajo con su deporte que ustedes elijan. Después, en la lettre 2, on a classé les sports présentés dans les magasins dans les catégories suivantes. Connaissez-vous des autres sports de ces catégories? Ok, entonces tenemos algunos deportes ahí que también es parte del vocabulario. Ok, entonces aquí en este caso tenemos que buscar el significado. Y una vez que ya tienen el significado, entonces ya podremos clasificar los deportes de la lectura en la categoría de cada uno de estos. Sport d'endurance, sport collectif, fitness, sport nautique o sport de combat. ¿Ok? Vale. Y después en la página 94 vamos a encontrar otra lectura. ¿Ok? Tenemos le titre, c'est Sport et Innovation Technologique. Ok, la lettre A dice, ¿connaissez-vous l'entreprise Decathlon? ¿Se acuerdan? Ya creo que para ustedes sí es familiar esta marca, Decathlon. Ok, entonces dice, y a-t-il une entreprise semble
dans votre pays? ¿Hay alguna empresa parecida en su país? Bah oui, on a Decathlon ici à Aguascalientes aussi. Alors, lettre B, lisez l'article et associez un titre a chaque paragraphe. Tenemos unos títulos que están ahí, ¿ok? Tenemos Un veut l'avenir, Hier et aujourd'hui, Decathlon, le chiffre, une marque innovante et grand public, ¿ok? Entonces, el primer título habla sobre el Un veut l'avenir, que quiere decir sobre el futuro, lo que viene para Decathlon. Después tenemos hier et aujourd'hui. ¿Se acuerdan que aujourd'hui significa hoy? Y por lo tanto, hier es ayer. Decathlon, le chiffre, las cifras. Y après, on a une marque innovante et grand public. ¿Ok? Que es una marca innovadora y de gran público. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer aquí es que ustedes tienen que leer el artículo de Decathlon, líder mundial du sport, y entonces tienen que dar título a cada uno de los párrafos. Tenemos 1, 2, 3, 4 titres y tenemos 1, 2, 3, 4 paragraphes. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Después tenemos la page 95. En la page 95, c'est le numéro 3, c'est les sportifs connectés. Dice le lettre A, lisez le document. Y a-t-il des objets qui vous intéressent, que vous utilisez, lequel et pourquoi? ¿Ok? Entonces tenemos que leer el documento y nos preguntan que si hay alguno de estos objetos que nos interesan o que incluso utilizamos y por qué. ¿Ok? Es como una frase introductoria. Tenemos lettre B. Lisez l'article du magasin Sport 2.0 et dites quel objet conviendra le mieux au cas suivant. Lo mismo que el artículo anterior. ¿Ok? Tenemos el artículo del magasin Sport 2.0 y lo que tienen que hacer es leer todo lo que viene aquí, ¿ok? Pour vous motiver, une montre intelligente, une console nouvelle génération, des chaussures uniques, de yoga, oui, mais connectés, des capteurs pour mesurer vos performances, ¿ok? Y aquí arriba tenemos los títulos. Si vous aimez jouer en réseau, si vous aimez la mode, si vous voulez améliorer vos performances, pour vous encourager a mantener una práctica regular. Ahora, aquí en cuestión de vocabulario, en los primeros títulos que tenemos, si vous aimez jouer à réseau, ¿ok? Acuérdense de los verbos. Jouer significa jugar, ¿ok? Entonces es que aimer significa gustar o amar, en este caso es gustar. Entonces es que si usted ama jugar afuera, ¿ok? Si usted le gusta la moda, si usted quiere mejorar sus capacidades, habilidades, tiempos en el performance de su ejercicio, o si usted quiere mantener la práctica regularmente. ¿Ok? Lo que tienen que hacer es darle título a cada uno de los pequeños párrafos que tenemos ahí. Ok, ahora vamos a la page 86. La page 86. Ahí vamos a empezar con le grammaire. Ok, dice le número 4. Nouvelle technologie, nouvelle pathologie. Ok, seguimos hablando de la salud. Entonces dice 1. Observez les photos de l'affiche. À votre avis, de quel thème s'agit? Vérifiez vos hypothèses sur le site de l'Institut français de la santé. Ok, entonces tenemos ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Voilà, ils sont deux photos de personnes qui ont une malade. Ok, esta palabra la van a encontrar en esta parte. Malade o maladie significa enfermedad. Ok, entonces le premier, c'est une femme qui a mal à la tête. Ok, qui a mal à la tête.
Après, le deuxième, c'est un homme qui réfléchit à ses lits. Après, le numéro 3, c'est un homme qui a mal au cou. OK? Et après, le numéro 4, c'est un homme qui est stressé. Le numéro 5, c'est une femme qui a mal à la main parce qu'elle est en train de travailler. Et après, le numéro 6, c'est un autre problème que je crois que c'est de la main. ¿Ok? Alors, tenemos las lecturas que obviamente tenemos que leer, que dice, vous avez un de ces symptômes, ¿ok? Quelle est leur origine et nos recomendations. ¿Ok? Entonces hay que leer esta parte para que ustedes puedan hacer los ejercicios. Le numéro 2, c'est associer chaque symptôme à la photo qui lui correspond. ¿Ok? Tenemos unos síntomas en la lectura y entonces los tienen que asociar. Vamos a enumerar eh, del 1, 2, 3, 4, del 1 al 5 para que ustedes puedan darle a cada fotografía un número. ¿Ok? Después nos pide en la letra C, liste la recomendación de le F5. Les suivez-vous? Allez-vous le suivre? Parlez entre nous. ¿Ok? Esto es solamente una recomendación que les da sobre la salud, si ustedes la seguirían o si ustedes realmente la están siguiendo en este momento. Ahora, la parte de la gramática. Aquí tenemos le lettre de, c'est compléter, se rappel sur l'imperfect. ¿Ok? L'imperfect se refiere a dar órdenes. Es como el imperativo, ¿ok? Que nosotros tenemos en español. Si ustedes reflexionan sobre el imperativo en español, van a encontrar que se dice exactamente igual que en francés, ¿ok? Por ejemplo, si quiero decir siéntate, es un imperativo, está conjugado, pero el sujeto no aparece. ¿Ok? Entonces tenemos que es lo mismo en francés. Solamente tenemos que acordarnos de la terminación en la conjugación del verbo para que lo podamos poner en francés. ¿Ok? Para eso también les puse el video de la prof Oriana, donde les explica cómo se utiliza y de qué manera lo vamos a escribir, qué va primero, qué va después, las terminaciones, en negativo, ¿ok? Antes de hacer este ejercicio, yo les recomiendo que vean el video y después de ver el video puedan contestar los faltantes que tienen ahí. Por ejemplo, dice l'impératif afirmatif. Tienen ahí dos afirmativos, pero falta uno y en contraparte tienen dos negativos y tenemos el negativo que nos falta en el afirmativo. ¿Ok? Entonces hay que completarlo. Y hay que completar también la parte de abajo, que básicamente son las reglas. Cuando terminen eso, en la página 97 van a encontrar tres audios. El número 5, c'est chercher l'erreur. Tienen que encontrar el error. Ok, tienen a Damien et Martine travaillent constamment sur un ordinateur, ce qui leur provoque des problèmes de santé. Lisez la description de leurs symptômes et écoutez l'interview de spécialistes. Parlait-il des problèmes de Damien ou de ceux de Martine? Ok, tenemos a dos personas. Le premier c'est Martine. Ok, Martine a maluco. Acuérdense, las partes del cuerpo, esas ya las vimos. Maluco. Tenemos tête, que es la cabeza, y la tête se sostiene por el que, ¿ok? Y también no solamente tiene mal au co, sino también tiene mal à l'épaule et au dos, ¿ok? Entonces tiene tres malades que le están molestando. Después tenemos el caso de Damien, ¿ok? Damien au souvent mal aux yeux et parfois il a mal à la tête. Alors, ¿qué es lo que pasa con Damián? Tiene mal aux yeux, acuérdense cuáles son los yeux. Y después tenemos mal a la tête, ¿ok? Acuérdense la tête, lo acabo de decir con Martín. ¿Ok? Entonces van a escuchar los audios, son básicamente Martín y Damián que les van a platicar y ustedes tienen que descubrir cuáles son los orígenes de los problemas y cuáles son las recomendaciones del especialista.
Ahí en esa hoja no hay espacio para que ustedes escriban eso, entonces yo les recomiendo que lo hagan en una post-it o en una hoja aparte. Y después tenemos los audios del A y del B son los mismos. Y después tenemos la letra C. Observez les formes surligne et complétez le tableau à l'aide de ces mots. ¿Ok? Tenemos, tenemos las palabras oreille, main, jambe, su, ventre, dent, cheville y mollet. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tienen que hacer oraciones que describan el dolor. Por ejemplo, tenemos avoir mal. Acuérdense que avoir significa tener. ¿Ok? Pero esta parte no está conjugada. Cuando lo conjugo ya cambia. Por ejemplo, digo, j'ai mal à l'oreille. Me duele la oreja. J'ai mal à la main. Me duele la mano. J'ai mal à la jambe. ¿Ok? Ahora, si quiero hablar en plural, como por ejemplo los ojos, que son les yeux, tengo que poner j'ai mal aux yeux, como está en la última parte del cuadro, aux yeux, porque acuérdense que les cambia a eus. ¿Ok? Y después tenemos, ahí solamente tienen que completar como la oración con cada una de las palabras. J'ai mal à l'oreille, j'ai mal à la main, j'ai mal aux jambes, j'ai mal aux yeux. ¿Ok? Y después tenemos en la letra D, tenemos que escuchar la segunda pista que viene en el classroom. Dice, de plus en plus de personnes se plaignent de douleurs provoquées par l'utilisation d'appareils électroniques. Écoutez ces micro-trottoirs et complétez le tableau suivant. Quel conseil donnerez-vous à ces personnes? Et de vue à l'interview des spécialistes et des recommandations du site LIFES a la page 96. ¿Ok? Entonces, tenemos que escuchar la conversación que viene aquí y tienen las opciones de l'ordinateur, l'écran, la souris, la clavier, la tablette et le smartphone. Todos estos son appareils électroniques, ¿ok? Son los electronical devices que tenemos en el vocabulario. L'ordinateur o l'ordi, lo pueden encontrar de las dos formas, ordinateur y ordi. Ordi es la frase corta, ¿ok? Entonces es la computadora. L'écran es la pantalla. Después tenemos la souris, le clavier, le tablette et le smartphone. Ok, tenemos la souris, que es el mouse, el ratón, le clavier, el teclado, la tablette, pues voilà, c'est la tableta, et le smartphone, c'est el teléfono móvil, ¿ok? Después tenemos, ustedes tienen que escribir en esa tabla lo que escuchen, cuáles son los problemas que tienen las personas, quels sont les appareils utilisés, l'ordinateur, l'écran, le souris, le clavier, le tablette, le smartphone, et après le conseil, quels sont ou quel est le conseil de le professionnel de la santé. ¿Ok? Y por último, ahí mismo tenemos otros ejercicios del imperatif. ¿Ok? En el ejercicio 1 tenemos el ejemplo. Dice, Judith a du mal à s'endormir. Transcrivez les conseils qui lui donne son médecin. Ok, tenemos, pour vous détendre, prenez un bain chaud avant d'aller à dormir. Ok, Judith tiene este problema para dormir. Ok, entonces el consejo que le vamos a dar es que tiene que tomarse un baño. Ok, después tenemos otras maneras positivas y negativas de contrarrestar el problema de Judith. ¿Ok? Entonces la recomendación sería, por ejemplo, una oración, la número 2 sería, pour vous détendre, prenez un exercice de natation 3 fois par semaine. ¿Ok? Toma natación 3 veces por semana. O ve de vacaciones, o duerme tus horas, levántate temprano. Pero en negativo
Y acuérdense que estamos usando imperativos. Entonces ne prends pas o no vois pas, depende de lo que quieran decir, tomar o beber. No vois pas du café. O ne utilisez pas de portable. No utilicez pas d'ordinateur. ¿Ok? Ahí hacemos una oración con cada... hacemos, perdón, dos oraciones. Una positiva, dos positivas y dos negativas. Y por último tenemos los consejos. ¿Ok? Dice, lise ese conseil et couche ceux qui sont à l'imperfect. Solamente tienen que poner el mark en donde las oraciones estén en imperativo, ¿ok? Se marcan solo las imperativas. Y por último, la descripción de los dolores, ¿ok? Tienen en el ejercicio 3 6 fotografías. Lo que tienen que hacer es escribir en dónde está el dolor. Y ahí está el ejemplo. Al número 1 c'est il a eu mal au cou. ¿Ok? Ahí es el verbo, el pronombre de la persona, que en este caso todos serían il. Y después va el verbo avoir, conjugado, por supuesto, por eso es il a. Y después va el artículo y después ya va la palabra dolor, o sea, mal y en dónde, ¿ok? La traducción literal sería él tiene dolor en, ¿ok? Y entonces así van todas, en la cabeza, en la espalda, en el hombro, en la rodilla, en los ojos. Acuérdense, le numéro 1 c'est con, le numéro 2 c'est le bras, le numéro 3 c'est la tête, le numéro 4 c'est la dos, numéro 5 c'est le jambe y el número 6 c'est l'essu. ¿Ok? Y ya, eso es lo que tienen que hacer. Cuando terminen, cuando terminen tienen que tomarle fotografía a lo que hicieron, o sea, las páginas del libro. O si lo hacen en digital, bueno, pues le toman screen. Y necesito una selfie en donde represente que hagan el trabajo, es decir, una selfie con sus hojas de trabajo o una selfie con su computadora, vaya, no sé, lo que, o sea, pero que muestren el trabajo, ¿ok? Y eso es todo. Tienen hasta mañana a las 12 de la noche para poder subir las cosas y el jueves nos vemos para el test. ¿Ok? Espero que les haya servido de ayuda y on se voit le jeudi pour les quiz. Je vous aime. Au revoir.